Ahí está. Muy bien, hermanos. Ya estamos en Facebook Live. Bienvenidos todos. Permiso, voy a silenciar sus micrófonos. Bienvenidos todos. Ya, ahí sí, para no sentirme repetido por ahí. Bueno, muchas gracias por estar acá, queridos hermanos. Un saludo afectuoso para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un día o una tarde maravillosa. Y por supuesto, muchísimas gracias a cada uno de ustedes nuevamente por aportar con su presencia para esta reunión que se realiza todos los días de lunes a viernes a las 20 horas PM, hora de Chile. Vamos a a permitir la entrada a unos otros hermanos. Está llegando el hermano Gilbert. Hermanito, Eh, hay una invitada que acabo de entrar que se llama la hermana Diana de Colombia, de Medellín. Diana ah, Giraldo, acabo de entrar. Gracias por el alcance, hermana. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Bienvenida entonces. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. El día de hoy trae la enseñanza, el tema, lo trae nuestro hermano Byron Hernández directamente de Ciudad de Panamá. Así que muchísimas gracias por haberse dado el tiempo, querido hermano, para estar con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Como les decía, tenemos una oración a nuestro Señor el día de hoy. También quiero recordarles a cada uno de ustedes que también tenemos transmisión en vivo y en directo a través de Facebook Live por la página del hermano Néstor Sánchez ahí en Facebook. Y por supuesto también este estudio será subido a la plataforma de YouTube después de haber terminado en el canal Iglesia de Cristo PDA. Entonces, por si lo quieren repetir, si lo quieren compartir con alguien más. Así que vamos a tener una oración. Quiero pedir en esta ocasión a nuestro hermano Miguel Valle. Hermano Miguel, ¿cómo está usted? Buenas noches, buenas tardes o buenas noches. Buenas Eh, tardes, hermano. Sí, buenas ¿Cómo está, tardes. hermanito? Sí, ¿Usted me Semi podría lista. guiar en una oración, por favor, hermano querido? Ok, vamos a orar. Adelante. Amado Dios Todopoderoso, glorificado y alabado sea su santo y bendito nombre. Aquí está su pueblo, bendito Dios, aprovechando las bendiciones que usted nos ha concedido en este lindo día. Este lindo día, pues, tan especial para nosotros, porque cada día que pasa nos vamos acercando a estar siempre con usted y dejando de que su Santo Espíritu nos guíe en todo momento. Le estamos muy agradecidos por concedernos esta bendición, que a través de estos medios, pues también su pueblo nos podamos identificar, estar en comunión. Sabemos que un día, eterno Padre, usted nos ha de conceder, si nuestra fidelidad permanece siempre, estaremos allá en la eternidad, gozándonos toda una eternidad. Alabado sea su nombre y bendiciones para todos y cada uno de los presentes, de manera especial al siervo que está preparado para el mensaje de su bendita palabra. Y nosotros también, que abramos nuestro corazón con humildad y con gozo. Eterno Dios Todopoderoso, le agradecemos todo, porque se lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Miguel, por habernos traído la oración de inicio. Y vamos a comenzar entonces, vamos a dar el pase a nuestro hermano Byron, que ya está listo y preparado ya para entregarnos la enseñanza del día de hoy. Hermanito querido, que Dios le bendiga. Adelante usted. Amén, hermano. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga, hermano. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más, trayéndoles una pequeña enseñanza de la palabra del Señor. Realmente es una lección muy breve, pero muy importante para nuestro crecimiento espiritual y el crecimiento de la iglesia local donde cada uno de nosotros seamos miembros, hermanos. Y es el tema de la lección precisamente que les quiero compartir, el crecimiento de la iglesia conforme a las escrituras, hermanos. Es un tema fundamental a tratar, hermanos, ya que la iglesia del Señor necesita muchísimo de lograr el crecimiento espiritual y asimismo numérico, hermanos. Por eso la importancia de que cada uno de nosotros dediquemos el tiempo a estudiar lo que las escrituras nos enseñan y practicar solamente lo que está escrito y autorizado por nuestro Dios, ya sea explícita o implícitamente, hermanos. Y este es un tema fundamental para que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, podamos contribuir en su crecimiento, hermanos. En esta lección vamos a estar examinando varios puntos, los cuales seguramente
no sean del agrado de algunos hermanos, ya que estos temas, cuando se tocan, al menos localmente, no es del agrado de algunos de los miembros. Sin embargo, espero que usted y yo, hermanos, estudiemos correctamente lo que la palabra del Señor nos tiene que enseñar en cuanto a este tema. De hecho, es mi responsabilidad hablar conforme a las Sagradas Escrituras. La primera carta de Pedro en el capítulo 4 se nos enseña que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. También el apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2 versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, hermanos. Es mi responsabilidad al compartir esta enseñanza, hablar conforme a las Sagradas Escrituras. Quizás ustedes se estén preguntando, ¿por qué este es un tema muy importante? ¿Por qué hablar o considerar del crecimiento espiritual y numérico de la iglesia, hermano? Vamos a considerar cuatro razones de por qué este es un tema importante de tratar. Primeramente, porque es un tema bíblico. Si es un tema bíblico, es digno entonces de nuestra consideración. Segundo, porque este es un tema que tanto necesitamos como miembros del cuerpo de Cristo. Y lo tercero es porque muchos, lamentablemente, entre ellos hermanos, están enseñando falsa doctrina en cuanto a este tema, hermanos. Y por último, porque el cristiano necesita saber la verdad en cuanto a este tema. Así que con esto en mente, hermano, vamos a estudiar lo siguiente y tratemos lo posible, lo mejor posible de preocuparnos cada día más y más por el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia, hermano. Pero siempre recordemos hacer todo conforme a las Sagradas Escrituras y no conforme a nuestro pensamiento. Así que consideremos primeramente que para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano necesita considerar primeramente nuestra actual condición, hermano. Ninguno de nosotros necesita ser científico o tener quizás algún grado de doctorado para darnos cuenta del gran problema que las iglesias de Cristo están teniendo en cuanto a su crecimiento numérico, hermano. No necesitamos ser científicos para poder identificar este gran problema. La mayoría de las iglesias del Señor no están creciendo en número como debería de ser, hermano. De hecho, la iglesia del Señor era el grupo religioso más grande en cuanto a membresía. Sin embargo, hermanos, en nuestros días ya este no es el caso. Por eso es muy importante de que consideremos este tema. Hasta donde me ha tocado ver y oír, de hecho, la mayor parte de las iglesias de Cristo, las asistencias, es muy poco. Probablemente el promedio de asistencia en la mayor parte de iglesias es entre 15 y un máximo quizás de 60 miembros. Probablemente ese sea un promedio más adecuado. Y esto es algo alarmante, hermano. Y es digno de ser considerado cuidadosamente. Así que con esto en mente, hermanos, consideremos entonces que nuestra presente condición es una de mucha tristeza, dado a que muchos miembros del cuerpo de Cristo no ven la necesidad de crecer en número. Lamentablemente el conformismo ha llegado a penetrar la iglesia del Señor y también la indiferencia. Es mucha la indiferencia que ha penetrado, hermano, que no nos interesa crecer en número. Hoy en día se escuchan muchos comentarios de hermanos, lamentablemente, diciendo, por ejemplo, que es mejor que seamos pocos a que seamos muchos. Otros dicen, entre menos somos, más nos conocemos, hermano. De hecho, dicen algunos, acuérdate que la Biblia habla de pocos. El Señor siempre habla de un pequeño remanente, dicen algunos.
Si bien es cierto, hermanos, las Escrituras habla de pocos que obedecen. Sin embargo, el Señor no nos mandó a predicarle a pocos. El Señor está interesado en las multitudes. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos, no solo que algunos pocos. Sí, lamentablemente son pocos los que obedecen al Señor, pero nuestro trabajo es predicarle a todos, hermanos, no solamente interesarnos en unos pocos. Otros han llegado hasta el punto de impedir que prediquen o que practiquen más bien el evangelismo, diciendo, ¿y dónde vamos a meter más personas si sigues predicando? ¿Qué vamos a hacer con tanta gente que traigas? Es momento de hacer una pausa. Lamentablemente, hermanos, esta clase de comentarios llegan a reflejar la ignorancia bíblica en cuanto al tema de lo que es el evangelismo personal. La iglesia del Señor necesita darse cuenta de la gran necesidad que hay, hermano, en crecer tanto espiritualmente como en número también. Usted y yo, hermanos, necesitamos pensar más a fondo en cuanto a este tema y buscar una solución. Usted y yo tenemos lo que necesitamos para hacer que la obra del Señor crezca, tanto en números como espiritualmente, hermano. Pero una de las cosas que debemos empezar a hacer es hacer a un lado el negativismo y reemplazarlo con cosas positivas. No son pocos los hermanos que cuando uno los invita a evangelizar dicen, no, es que la gente no quiere saber de Dios. Pero si repartimos esos folletos, las personas simplemente lo agarran y lo botan. ¿Para qué invertir tiempo y dinero en eso? Por lo tanto, hermanos, y en base a eso, nuestra presente condición es una que no agrada a nuestro Dios. Para crecer conforme a las Escrituras, también el cristiano necesita considerar el hecho, hermanos, de que Dios desea que nosotros crezcamos numéricamente. Es el deseo de Dios, hermanos. Es el deseo de nuestro Padre Celestial, el que cada congregación del Señor crezca tanto en número como espiritualmente. Esto lo podemos ver de manera clara, hermanos, en las páginas de las Escrituras. Por ejemplo, leamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Claramente, hermanos, podemos leer que Dios desea que crezcamos en conocimiento, pero también Él desea que nosotros crezcamos numéricamente. En Marcos 16:15 el Señor dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 28 del 18 al 20. Nuestro Señor Jesucristo, una vez resucitado, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que os he mandado y yo estaré con vosotros hasta el fin. Amén. Entonces, hermanos, esos textos claramente nos enseñan el gran deseo de nuestro Dios, que crezcamos tanto en conocimiento como numéricamente. El hecho de que Jesús desea que vayamos por todo el mundo implica que desea que la iglesia crezca en número también, hermano. El Señor desea que crezca numéricamente. El libro de los Hechos, hermano, ahí podemos ver claramente cómo la iglesia crecía en gran manera. Y lo más importante de este crecimiento, hermano, es que todo lo hacían conforme a las Sagradas Escrituras. Dios desea que su iglesia crezca en número, pero que lo haga conforme a las Sagradas Escrituras. Quizá usted se esté preguntando ahora mismo, ¿pero qué significa crecer en número conforme a las Sagradas Escrituras? Al final el Señor desea que crezcamos, sí,
Pero ¿qué significa crecer conforme a las Sagradas Escrituras? Observemos los siguientes puntos importantes, hermanos. Primeramente, para crecer conforme a las Sagradas Escrituras, necesitamos practicar solamente lo que está autorizado, hermanos, en el Nuevo Testamento. Colosenses 3:17 dice lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, o en la autoridad del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Así que debemos practicar, hermanos, solamente lo que está autorizado en el Nuevo Testamento. También, hermanos, para crecer conforme a las Escrituras, debemos dejar a un lado las innovaciones, todas aquellas innovaciones que los hombres están empleando para crecer numéricamente, tales como dramas en la adoración, por ejemplo, coros especiales, instrumentos musicales, dedicación de bebé, aplauso en los cantos, la participación de la mujer en dirigir la adoración. De hecho, mujeres predicando, testimonios personales, comunión con las denominaciones o con aquellos predicadores que enseñan falsas doctrinas. La participación de la cena del Señor en otro día aparte del domingo. El cambio de las predicaciones para darle a las personas aquello que quieren escuchar y no lo que necesitan. El dejar a un lado los sermones de condenación y predicar solamente del amor, entre muchas otras cosas, hermanos. Urgentemente nosotros necesitamos entonces, hermanos, apegarnos al patrón bíblico, a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Debemos imitar lo que los cristianos del primer siglo hicieron para crecer numéricamente. La tercera carta de Juan, en el verso 11, dice lo siguiente, hermano. Tercera de Juan, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que, hermanos, debemos imitar lo que los cristianos del primer siglo hicieron para poder crecer numéricamente. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 1, también el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que, hermanos, debemos imitar lo que hicieron nuestros hermanos en el primer siglo para tener aquellos mismos resultados. También debemos dejar a un lado nuestras preferencias, hermanos. Apegarnos solamente a lo que Dios manda en su palabra. El apóstol Pablo también dijo en 1 Corintios 4:6 que no pensemos más de lo que está escrito. Limitémonos, hermanos, a lo que el Señor ha mandado en su palabra. Y también, y no menos importante, debemos de trabajar arduamente en el evangelismo personal, tocar puertas, hermanos, distribuir folletos, invitar a amigos y familiares a los servicios de la iglesia donde somos miembros. Así que crecer conforme a las Sagradas Escrituras, hermanos, significa practicar solamente lo que Dios autoriza en su palabra. Basados en esto, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo para agradar a Dios en cuanto al crecimiento numérico de la iglesia? ¿Qué tanto estamos trabajando como predicadores y como miembros de la iglesia para poder lograr esta meta? Nos hemos hecho esta pregunta, hermanos. Hemos meditado en todo ello como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia local donde soy miembro. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué contribuyo para el crecimiento numérico? Es triste decirlo, hermanos, realmente, pero el promedio de los miembros de la iglesia del Señor no piensan en cuanto a lo que pueden hacer para crecer espiritual y numéricamente. Están muy ocupados en otros asuntos que no tienen tiempo para pensar en cuán grandes cosas pueden hacer en la obra local. En ocasiones estamos más ocupados haciendo otras cosas. Muchos están ocupados en el trabajo, con su familia, en paseos,
En las redes sociales, lamentablemente, hermano, nos ocupamos más en estas cosas en vez de estar pensando en cuanto a lo que podemos hacer para poder cambiar o contribuir en cambiar la triste realidad de que la iglesia del Señor no están creciendo como deberían, hermano. El cristiano necesita ser obediente, hermano, al mandato que el Señor nos deja en Marcos 16:15, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si en realidad amamos al Señor, necesitamos llevar a cabo este encargo, hermano. En Juan 14:15 el Señor lo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted ama al Señor, hermano? Estoy seguro que todos dirán que sí. Estamos guardando los mandamientos. Estamos llevando a cabo ese mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si no hacemos esto, lamentablemente el Señor nos dirá: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Lucas 6:46. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, dice en Mateo capítulo 7, 21 al 23, hermanos. Queridos hermanos, que el Dios del cielo nos ayude a poder llevar a cabo este encargo que el Señor nos ha dejado, que podamos ser obedientes a ese mandato, hermano. Para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano también necesita darse cuenta, hermano, de que el libro de los Hechos es nuestro mejor manual para el evangelismo personal. La mayoría de los cristianos y predicadores están visitando librerías denominacionales. Son muchas las librerías visitadas para comprar libros en cuanto al evangelismo personal. Lamentablemente, muchos quieren imitar lo que las denominaciones están haciendo para poder crecer tanto espiritualmente como numéricamente. Pero queridos hermanos, esto no está bien. Nosotros no necesitamos ir a ver qué están haciendo las denominaciones para crecer espiritual y numéricamente. El cristiano fiel y verdadero necesita es ir al libro de los hechos para poder aprender en cuanto a la práctica del evangelismo personal, hermano. El libro de los hechos es el manual que necesitamos para aprender todo lo que necesitamos en cuanto al evangelismo personal. El libro de los hechos, hermanos, es el mejor libro que usted puede tener en cuanto a lo que debe hacer para crecer en número. Note los siguientes puntos, hermanos, que aprendemos en el libro de los Hechos. Son solo algunos. Estoy seguro que si cada uno se toma el tiempo para estudiar este grandioso libro, puede encontrar muchos más aspectos importantes que nos pueden ayudar en cuanto al evangelismo personal. En el libro de los Hechos, el cristiano aprende a cómo evangelizar, hermano. El libro de los Hechos nos enseña claramente cómo evangelizar. En el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 2, versículo 14 del apóstol Pedro, se levanta y da aquel discurso, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Ahí podemos aprender claramente, hermanos, cómo evangelizar. Nosotros no evangelizamos quedándonos callados. Debemos hablar, hermano. Debemos alzar nuestra voz y anunciarle al mundo lo que Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuándo se debe evangelizar? Es otra cosa que nos enseña el libro de los Hechos. ¿Cuándo se debe evangelizar? Si usted lee del capítulo 1 hasta el 28, se va a dar cuenta, hermano, que el evangelismo es todo el tiempo. Usted debe evangelizar todo el tiempo que le sea posible. Donde hay un cristiano, ahí debe de haber evangelismo, hermano.
todo el tiempo. ¿A dónde se debe de evangelizar, hermano? Capítulo 8, versículo 4. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El versículo 25 dice lo siguiente. Hechos 8:25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hechos capítulo 20, versículo 20. Hechos capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Dónde se debe evangelizar entonces, hermano? Por todas partes, públicamente y por las casas, dice. Entonces, donde hay un cristiano debe haber evangelismo, hermano. ¿Por qué yo debo evangelizar? También nos enseña ahí el libro de los Hechos. Claramente nos muestra. ¿Por qué yo debo evangelizar? No podemos olvidar lo que Jesús dijo, Hechos capítulo 1, verso 8 nuevamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Marcos 16:15 el Señor dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿por qué usted debe evangelizar? Porque el Señor lo ha mandado. El Señor lo ha dicho, hermano. Muchos dicen, hermano, pero ¿qué debo predicar cuando evangelizo? ¿Cuál es la herramienta a usar, hermano? Leamos Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El versículo 35. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Cuál es la herramienta a predicar entonces, hermano? ¿Qué se debe utilizar o qué debe predicar? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el Señor nos mandó a predicar. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la herramienta a usar. ¿Quiénes deben de evangelizar, hermano? En Hechos 8:4 leímos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Todo cristiano necesita evangelizar, hermano. Necesita anunciar aquellas buenas nuevas. ¿A quiénes se debe de evangelizar? A todos, hermanos, a toda criatura, sin acepción de personas. El Señor nos manda a predicarle a toda criatura. Así que, queridos hermanos, como podemos observar, el libro de los Hechos nos muestra exactamente qué es lo que usted y yo debemos hacer para poder ayudar en cuanto al crecimiento de la iglesia. Usted y yo necesitamos considerar cuidadosamente lo que este libro nos enseña para que de esta manera podamos poner en práctica lo que en él aprendemos, hermanos. Otro factor a considerar, hermanos, es qué fue lo que los cristianos del primer siglo hicieron para poder crecer en número. ¿Qué fue lo que ellos hicieron para lograr ese crecimiento, hermano? Todo cristiano necesita considerar cuidadosamente, hermano, lo que aquellos cristianos del primer siglo hicieron para poder crecer en número. Ahora veamos cómo la Biblia nos muestra que los cristianos del primer siglo crecieron en número y en gran manera. Notemos los siguientes pasajes. Leamos en Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermano. Aquel día como 3,000 personas. El capítulo 4, versículo 4 de Hechos, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones, dice, era como 5,000. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. El versículo 28, Hechos 5:28. Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Habían llenado toda Jerusalén con el Evangelio. Capítulo 6, versículo 7. Leamos Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El número de los discípulos se multiplicaba en gran manera y muchos de los sacerdotes obedecían, hermanos. Hechos capítulo 11, versículo 24. Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Sigue diciendo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud de hermanos se agregó, obedeció al Evangelio. Capítulo 12, Hechos capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba tal cual como el Señor lo había anunciado, hermanos, por boca del profeta Isaías, en Isaías 55:11. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y en el capítulo 14 de Hechos, versículo 1, sigue diciendo, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hablaron de tal manera que una gran multitud creyó, tanto judíos como griegos. Y un último versículo, hermanos, capítulo 16 de Hechos, Hechos 16 en el versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban, dice, y aumentaban en número cada día, hermano. Estos pasajes claramente nos muestran entonces cómo la iglesia del Señor crecía en gran número. Y lo único, hermanos, que estos cristianos hicieron fue predicar la palabra del Señor. Esto es lo mismo que nosotros debemos hacer. Esto es lo que nosotros debemos hacer únicamente, predicar la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha mandado. Quizás alguno pueda decir, bueno, es que ellos tenían los dones del Espíritu, ellos tenían aquellos dones del Espíritu Santo y por eso ellos podían predicar y haber un crecimiento numérico de tal manera. Déjeme decirle, hermano, que si alguien dice esto, básicamente está usando una excusa para no anunciar las buenas nuevas de salvación. Recuerden que los dones milagrosos, su propósito fue confirmar la palabra. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios completa. No necesitamos de milagros para poder anunciar el evangelio de salvación. Así que, hermanos, no busquemos más excusas para no hacer lo que debemos. Los cristianos del primer siglo, hermanos, obedecieron claramente
el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Fue lo que hicieron los cristianos del primer siglo. Si usted y yo fuésemos obedientes a este mandato, entonces hoy pudiéramos tener posiblemente los mismos resultados. Nuevamente, hermanos, si nosotros amamos al Señor, necesitamos guardar su palabra. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente, hermanos, amamos al Señor, guardemos su palabra. A través del libro de los Hechos, nosotros podemos observar entonces cómo los cristianos del primer siglo fueron por todas partes predicando el Evangelio de Cristo. Y lo hicieron porque Dios fue el primero en sus vidas. El Señor ocupaba el primer lugar en sus vidas. No estaban distraídos con otras cosas, hermano. Los cristianos del primer siglo aprovecharon cada oportunidad para predicar el Evangelio. Otro punto muy importante y muy influyente para contribuir con el crecimiento numérico, hermano. Los cristianos del primer siglo aprovecharon cada oportunidad que tenían para predicar de Cristo. Esto lo podemos ver claramente en Hechos capítulo 8, verso 4, donde el texto dice que iban por todas partes predicando el evangelio. También en Hechos capítulo 8, en el versículo 35, vemos cómo Felipe aprovechó la oportunidad para comenzar desde la escritura de Isaías y le anunció el evangelio de Cristo al eunuco. De la misma manera, hermanos, nosotros también debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para predicarles a otros de Cristo. Así que cuando tengamos oportunidad, hagamos de nuestras pláticas una oportunidad para invitar a otras personas a escuchar el Evangelio de Cristo. Aprovechemos la oportunidad para repartir folletos y literatura que enseñe en cuanto al Evangelio de Cristo. Son muchas las horas a veces que se llevan conversando con otras personas. De hecho, el cristiano promedio a diario comparte mucho más con incrédulos que entre hermanos. Entonces debemos aprovechar cada ocasión, hermano, para anunciarles a Cristo. Al menos yo creo que los que estamos reunidos en esta plataforma gozamos de la libertad de predicar de Cristo abiertamente, sin ninguna restricción. Entonces aprovechemos esta oportunidad. Usemos los medios que tenemos para anunciar el Evangelio de Cristo, hermano. Imitemos a nuestros hermanos del primer siglo. Otro punto muy importante es que los cristianos del primer siglo, hermanos, predicaron todo el consejo de Dios. No cambiaron el evangelio para encajarlo a la cultura o a los cambios del tiempo. El mensaje sigue siendo el mismo. No importa en qué tiempo nos encontremos, hermano. Lamentablemente muchos no están predicando todo el consejo de Dios. Muchos están omitiendo temas que pueden llegar a ofender a las personas, quizá. Muchos solo quieren predicar del amor y de la gracia de Dios y dejar a un lado temas como el infierno, la condenación eterna, el pecado. Muchos predicadores, lamentablemente, están tomando este rumbo, pensando que de esta manera crecerán en número y que Dios estará contento con ellos. Pero esto es incorrecto, hermanos, y sin apoyo bíblico. Nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios. La iglesia del Señor no debe de imitar los caminos de las denominaciones para poder lograr un crecimiento numérico. El predicador, hermanos, y los cristianos necesitan predicar todo el consejo de Dios, ya que esto fue exactamente lo que hicieron nuestros hermanos en el primer siglo. Si recuerdan en el libro de Hechos, el capítulo 5, versículos del 1 al 11, hermanos, no lo vamos a leer, pero ahí se narra el caso, la narrativa de la muerte de dos cristianos, Ananías y Zafira. Estos dos cristianos le mintieron al Espíritu Santo y a los apóstoles, y por hacer esto perdieron sus vidas. Ahora la pregunta es, hermanos,
¿Qué cree usted que pensaron los visitantes de aquella congregación cuando se enteraron que Ananías y Zafira habían muerto al instante? ¿Usted cree que ellos volvieron a visitar la iglesia? Probablemente que no, hermano. Pero si no siguieron visitando tal iglesia, la pregunta es, ¿será que Dios hizo mal en hacer aquello? La respuesta es un enfático no, hermano. El Señor no hizo mal en hacer aquello. Otro ejemplo a considerar es el que encontramos en Juan capítulo 6, en el versículo 66, donde muchos de los discípulos de Jesús ya no lo siguieron. Y en esta ocasión, Jesús no cambió su manera de predicar solo porque algunos se iban a ofender y no lo iban a seguir más. Él no hizo eso, hermano, sino más bien que predicó lo que su padre le mandó a predicar. Lamentablemente, muchos predicadores hoy en día no quieren predicar todo el consejo de Dios y terminan omitiendo varios temas que no presentan desde el púlpito, temas tales como quizás el matrimonio, el divorcio, segundas nupcias, la fornicación, el adulterio, el infierno, el baile, la bebida social, entre muchos otros temas que son omitidos para no ofender a nadie. Pero hermanos, creo que tales predicadores deberían de hacer otra cosa y no predicar. Deberían de buscar otro oficio. Muchos no tocan estos temas porque si los predican, dicen ellos que la gente no va a venir a Cristo. Pero tal conclusión, hermanos, está en conflicto con la sana doctrina, la cual nos exhorta a predicar tales temas. Muchos no quieren que les pase lo que pasó con Juan el Bautista, quien perdió la cabeza por predicar la palabra de Dios. Sin embargo, dice Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El omitir temas como los ya mencionados, hermanos, no es manera de hacer crecer el número de miembros en la iglesia. Ahora con esto tampoco yo estoy diciendo que no debamos predicar temas como el amor, la gracia y demás temas que tengan que ver con la salvación. No estoy diciendo esto, hermano. Sin embargo, creo que el predicador debe ser balanceado en sus predicaciones que presenta la congregación. Recordemos que la iglesia del primer siglo crecía a grandes pasos, pero que todo lo hacía predicando la palabra de Dios tal y como es, sin quitarle ni añadirle. La iglesia de hoy necesita hacer lo mismo, hermano. Y otro aspecto muy importante, hermano, para ir concluyendo ya, es que los cristianos del primer siglo tenían amor por la obra del Señor. Este otro punto es muy esencial para el crecimiento de la obra del Señor. El amor a la obra nos llevará a ser obedientes a la voluntad de Dios. Los cristianos del primer siglo crecieron numéricamente porque amaban con todo su corazón la obra del Señor. Si usted como cristiano no tiene amor por la obra, entonces no podrá contribuir en el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia. Como hemos podido observar, hermano, la iglesia del Señor necesita crecer en número, pero necesita hacerlo conforme a las Sagradas Escrituras. El no hacer esto nos meterá en grandes problemas, hermano, ya que nos estaremos desviando de llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pidamos al Dios del cielo, hermano, que nos ayude a crecer en número y también espiritualmente. Que cada miembro del cuerpo de Cristo trabaje en la obra del Señor para que nuestro crecimiento traiga honra y gloria a nuestro Padre Celestial, hermano. Si la iglesia del Señor considera esto, podrá crecer como Dios manda en su santa y divina palabra, hermano. Que el Señor les bendiga, hermano. Agradezco su atención y roguemos al Señor que nos ayude a hacer su santa voluntad. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Byron, por habernos traído entonces la palabra de Dios el día de hoy, ayudándonos a ser exhortados, animándonos a través de estas palabras para poder hacer el trabajo del Señor, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se vaya desarrollando y vaya fortaleciéndose, por supuesto, a medida que va pasando el tiempo.
y de esta manera entonces nuestro Señor se sienta agradado de nosotros porque estamos con amor y con cariño trabajando para la gloria de su nombre y para que muchas más personas puedan conocer la salvación. Gracias, hermano. Bueno, vamos a tener una oración entonces ahora y vamos a pasar posteriormente con los mensajes y las noticias acerca de las personas que se unieron en Facebook Live. Ahí vamos a pasar después de la oración con el hermano Néstor. Hermano Oswaldo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Gusto de Buenas saludar. noches, hermano. Igualmente. ¿Usted sería tan gentil de llevarnos en una oración, por favor, hermanito? Muy bien, hermano. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias por la vida y la oportunidad de llegar ante su presencia nuevamente para pedirle, Señor del cielo, que su palabra que ha sido expuesta en esta hora pueda hacer eco en nuestras conciencias y que por favor nos ayudes a ser portadores de tu mensaje, de tu palabra santa que tiene poder para sobreedificar y dar herencia entre los santificados. Bendice al hermano expositor de tu palabra y que esa palabra que él predica pues pueda ir más allá, oh Dios, de sus lugares cercanos donde él se encuentra. Que le ayudes, oh Dios del cielo, a seguir proclamando tu mensaje. Gracias por este bello privilegio que nos concedes y en tus manos nos ponemos y esperamos que bendigas esta plataforma. De igual manera, cada hermano, cada hermana que están acá representando cada uno de sus personas, ayudes en cuanto a sus enfermedades, dolencias, y esperando, Señor, que seas con nosotros, con Aitana y con este servidor, con cada uno de aquellos hermanos que sufren por alguna necesidad. En Cristo oramos y pedimos conforme a su santa voluntad. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Oswaldo, por la oración. Vamos a pasar entonces con el hermano Néstor. Adelante, hermano. Bien, buenas tardes a todas las hermanas y hermanos que están allí. Estuvieron aquí la hermana Rubiela Cortés López, Aregama, Alicia Zamora Cepeda, Vanessa Vega Araya, Sandra Espinosa Rosales, Dora Márquez, Feliciano Herrera, Arnulfo Cárdenas Tobar, Marta Urbina, John Nilson Rivero, Nubia Mairena, Eleazar Sánchez, Isabel Ramos, Xiomara Castillo y Jaime Montejo López también estuvieron. Y dejaron algún mensaje aquí. John Nilson Rivero dice, Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la plataforma. Gracias a nuestro hermano Byron, saludos a su familia y los hermanos en Panamá. Rubiela Cortés López dice, bendito Dios, la gente escucha, pero pocos obedecen. Dios nos ayude porque es mandamiento de Dios. Gracias por tan edificante lección. Eso es lo que tenemos, queremos invitarlo, pueden volver a escuchar este tremendo mensaje de hoy día que nos anima, que nos exhorta y nos llama a hacer la obra del Señor, como dice el capítulo 20, verso 27, no rehusar anunciar todo el consejo de Dios. Y ahí en el Facebook de Néstor Sánchez lo pueden escuchar o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, dejar sus impresiones, sus saludos, lo que estimen conveniente. Que Dios les bendiga. Hermano Ernest. Muchas gracias, hermano. Quiero leer algunos mensajitos que dejaron aquí algunos de los hermanos, hermanas, aquí en el chat de la plataforma en la cual estamos. Y tenemos aquí el hermano Abelardo Pino, dice, hermano Byron, muy buen mensaje, nos hace falta un buen remesón, dice, para que salgamos a recuperar el mensaje de nuestro Señor. Gracias por su mensaje, hermano Abelardo. La hermana Luz Dari también dice, gracias, hermano Byron, excelente mensaje, nos anima, dice. Bendiciones para todos los hermanos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por los mensajes. Y creo que no hay más mensajes por el momento. Así que la hermana Marisa de Figueroa, con sus manitos así, decía amén. ¿Ya? Así que, bueno, tenemos un par de minutitos, 3 minutitos para poder hacer algún comentario acerca de la palabra que hemos escuchado hoy día. Hermano Miguel Valle, adelante. Y muy buenas tardes, hermano, que el Señor le bendiga. Gracias por ese mensaje. Creo que eh, voy a retomar lo que usted dijo, hay una frase, amor. Si no hay amor por las obras de Dios,
muchas veces es difícil arrancar a los miembros a llevar, a cumplir este mandamiento que Dios nos ha dejado. No recuerdo si alguien me puede ayudar, no recuerdo aquel pasaje, no sé si es en Lucas o en Mateo, cuando dice que aquel mayordomo que Dios, él llegó a pedirle cuenta, le debía tanto y dijo, bueno, tú me debes tanto, dame tanto. Y entonces dice ahí, lo que quiero decir es que el pasaje, parafraseando el pasaje, dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Ya ese es un reto para nosotros en cuanto a compartir el mensaje que hemos recibido nosotros. Porque decía alguien, no hay que ser egoístas, hay que compartir, hay que dar a conocer la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Así es que muchísimas gracias, hermano, que Dios le bendiga. El texto, hermano, es Lucas Lucas 16, 16, 18, hermano. 16, 8, 18 y otros más. 16, 8. Así es. Ok, muchas gracias, hermano Miguel, por haber traído su comentario. Mientras tanto, les voy a leer otro mensajito que nos viene llegando justamente acá, de la hermana Jenny Gómez. Dice, gracias, mi hermano, por tan buen mensaje para nuestro hermano Byron. Bien, la hermana María Elena, adelante, que Dios le bendiga. Amén, hermano. Disculpe, no sé si se escucha bien. ¿Me Perfectamente. escuchan? Sí, Ah, qué bueno, hermano. Bueno, agradecer al hermano Byron. Muy buen mensaje para nosotros que nos anima a que tenemos que crecer en la obra del Señor y que también crezca en número, siempre predicando el evangelio en todo momento. Yo pensaba que, hermano, muchas veces nosotros en nuestras congregaciones vemos, se hacen asambleas, se toman los puntos que se van a hacer, ¿verdad? Como miembros de la iglesia y todos nos comprometemos a trabajar en la obra. Pero llegan los días en que ya tenemos toda la programación y si hay un estudio, son pocos los hermanos que asisten. Y entonces no valoramos, ¿verdad? Ese esfuerzo que hace el hermano que va a dar la enseñanza ese día, el tiempo que le dedica para edificarnos a nosotros. Entonces mi pensamiento es cómo fortalecemos nuestra fe si nos comprometemos en algo, ¿verdad? Y no lo cumplimos. Entonces deberíamos de siempre estar meditando en eso. Cuando nosotros nos comprometemos a algo, ¿verdad? Tenemos que cumplirlo, excepto alguna enfermedad grave o alguna dificultad que podamos tener que no podamos asistir. Pero vemos muchas veces que hay poco interés de querer reunirse. Tenemos, como lo decía el hermano Iron, ejemplos en el libro de los Hechos, cómo debe ser un cristiano y muchas veces nos olvidamos de todos esos mandamientos que nos manda el Señor. En una oportunidad tuvimos una reunión y estaba ahí el hermano, su familia y yo decía, o sea, en ese momento se me entristeció mi espíritu porque yo decía, ¿dónde están los hermanos? ¿Cómo podemos estimularnos al amor y a las buenas obras si no asistimos a nuestros compromisos? Nos olvidamos de Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces tenemos que esforzarnos por cumplir los mandamientos. Sabemos la recompensa que nosotros vamos a tener. Recuerdo mucho que el hermano Girón en ese momento estaba estudiando Filipenses y en el capítulo 2 versículo 15 dice, Dios nos manda a ser luminares en el mundo, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación, perdón, maligna y perversa, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿cómo reflejamos ser luminares del mundo? Haciendo la voluntad de Dios, para eso nos escogió el Señor como luz del mundo. Entonces tenemos que esforzarnos día a día y animarnos unos a otros para poder crecer espiritualmente. Entonces agradecida con el hermano por tan excelente mensaje para nosotros que nos ayuda a examinar y ver cuánto estamos trabajando en la obra del Señor. Muchas gracias, hermano. muchas gracias, María Elena, hermana María Elena. Buen mensaje, muy bien. Bueno, ¿alguien más desea emitir algún otro comentario? Este es el momento y el espacio. No recuerdo si el hermano había citado el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. De todas maneras, lo repito si es que lo dijo también. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo
en el Señor no es en vano. No debe ser en vano el trabajo para el Señor. Debe estar siempre abocado y con todos nuestros esfuerzos para que el crecimiento espiritual y el crecimiento numérico, como decía el hermano en su presentación, vaya siendo cada vez más y más, vaya avanzando. Bien, porque esto nos hace crecer en nosotros mismos, aquellos que llevamos la palabra del Señor, y al mismo tiempo hacemos que muchas otras personas entonces vayan prestando atención a través de la palabra que es predicada. ¿Alguien más? Parece que no. Hermana Doris, adelante usted. Ya la Hola, extraño. hermanito. Sí, Bueno, edificante meditación. Gracias al hermano que nos ha traído esa hermosa palabra de Dios. Y bueno, ha sido muy, muy edificante. Y que Dios lo siga bendiciendo a él y a toda su familia. Un abrazo, hermano, y muchas bendiciones. bien, Amén, muchísimas hermana, gracias, hermano. gracias. Adelante, hermano. Sí. Gracias, hermana. Gracias, hermanita Doris, por su comentario, por sus felicitaciones a nuestro hermano. Quiero contarles que ya mañana, día viernes 14 de febrero, nos vamos a juntar nuevamente a la misma hora y en el mismo canal para seguir estudiando la palabra del Señor. Así que no se pierda. Vamos a estar a las 20 horas, hora de Chile. Por favor, revise su horario local para que de esta manera entonces puedan llegar todos. Gracias nuevamente por su atención. Que Dios les bendiga. Y hasta aquí llegamos por hoy. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias. Amén, bye. Adiós, hermano Gracias, hermano Byron. Erne. Chao, Adiós, chao. hermano. Que Dios les Adiós, bendiga. hermano Néstor. Hermano Egner, predique sobre acerca del amor fileo mañana. Ah, no, ya tengo el mensaje. Me lo dijo tarde, por hermano, porque ya tengo listo el otro mensaje. Qué barbaridad. Pero muy tarde, por hermano. Me Lo dijo tarde. predica usted el próximo Lo predica usted la próxima semana. retoque. La próxima semana, hoy me toca predicar un tema sobre eso Ah, sí. en la noche, pero se me revirtió el plan, me pidieron otra solicitud de otro tema, pero bueno, ahí lo tengo, el amor de amigos. El próximo jueves, entonces, hermano. Perfectus. Yo tengo mi tema Ok, ya para mí. nos Cuídense vamos. mucho. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan buenas noches. Bye, Con su adiós, familia. bye. Descansen. Chao. Gracias, hermano Byron. Buenas Bye, noches. hermano Byron, desde República Dominicana. Bye. Saludos, hermano. Dios La les hermana, bendiga. Amén, la amén. hermana, Amén. buenas Bye. noches. Hermana Cecilia, Hermana Cecilia, hermano hermana Jenny, Waldo. Ahí Yolanda, está. Waldo Cecilia, ahí con bye. su Hermana Yolanda, buenas familia. noches. Hermana Que Dios los Doris, bendiga. Cuídense mucho. Hermana hermano Bernardo, Jenny. buenas noches. Dios les bendiga a todos. Saludos a los hermanos de Panamá. Nos vamos Bendiciones para despidiendo. todos, hermanitos. Buenas noches. Buenas noches. Amén. Chao, Que Dios les chao. bendiga. Chao, chao. Voy Gracias. cerrando.